Muy buenas noches, apreciada familia del Colegio Betel. Bienvenidos a una noche más. Estamos llegando al final de este primer Congreso de Valores del Colegio Betel, que desea a todos los padres en esta tarde y al alumnado de manera especial agradecer porque nos hemos podido conectar y de manera especial escuchar una de las conferencias que creo que dejará en nosotros profunda huella. Estaremos presentando más adelante a nuestra ponente en esta noche. Creo que hemos tenido personas selectas, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel del mundo, quienes nos han regalado el conocimiento y la sabiduría. Estamos muy agradecidos al Señor, primeramente, porque ha sido bueno para con nosotros. Podamos tomar apuntes de cada uno de estos temas. Creo que el tema de hoy tiene mucha tela que cortar y no tiene, les puedo asegurar, ningún desperdicio. Así que de manera especial vamos a orar, luego colocaremos una canción especial y luego estaremos haciendo la presentación de la doctora que nos acompañará esta noche, la doctora Marta Parra, con su prontuario de trabajo, de servicio y de preparación para servir al Señor primeramente y especialmente a cada uno de nosotros en su conocimiento. Les invito allí donde están, puedan elevar el corazón al cielo, su vista al cielo, elevar sus manos y podamos conectarnos con el cielo. Recordemos que no es que el Señor baje por nuestras oraciones, sino que Él nos eleva delante de su presencia. Permítame orar en esta noche, querido Padre Celestial, agradecidos estamos porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, tardo para la ira, grande en bondad. Tu gracia es sobre cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos de manera especial que nuestras mentes puedan ser abiertas para que esta semilla que será colocada en nuestros corazones y mentes lleve mucho fruto para con nuestros hogares, para ser mejores personas, mejores hogares, mejores hijos, mejores padres y de manera especial, mejores presentados delante de la presencia de nuestro Dios. Acompáñanos, danos sabiduría y especialmente sé con la ponente en esta noche, tómala y dirígela, Señor, porque tú eres el Dios fuerte, el Dios sabio de sabios, quien puede regalarnos a nosotros la sabiduría. En el nombre de Jesús te lo imploramos todo. Amén y amén. Vamos a compartir un himno especial, un especial que tenemos para ustedes preparado con mucho cariño.
Qué bonita melodía la que nos conecta en esta noche para escuchar este precioso tema. De antemano, abriendo nuestros brazos de manera virtual, les damos a cada uno de ustedes una cordial y sincera bienvenida, de manera especial a nuestra ponente que estará con nosotros en esta noche. Ella es la doctora Marta Alexandra Parra. Doctora Marta Alexandra Parra es psicóloga, especialista en auditoría en salud. Ella ha ejercido más de 20 años de experiencia en las diferentes áreas de la psicología, tanto en la clínica, organizacional y educativa. Y hoy tiene un importante tema, porque sé que es una mujer que mientras ha podido compartir lo que ella, los conocimientos que ha podido ella almacenar, no serían nada sin toda la experiencia al tratar con muchas personas, al poder ayudar a muchos en el camino y saber que lo hace con un corazón contrito y humillado y de manera especial, con mucho amor hacia quienes a ella se acercan. Así que, doctora Marta, en esta noche le deseamos que el Todopoderoso sea con usted y sobre usted, para que lo que usted diga y exprese sea desde el cielo para las personas que nos acompañan en esta noche, un aliciente en las dificultades. El tema para hoy es depresión, ansiedad de manera especial, así que vamos a aprender un poquito desde esta parte clínica de la psicología, desde la experiencia de ella, mucho para nuestro beneficio diario. Doctora, bienvenida. Es su momento, es el momento de que usted tome este tiempo y pueda expresarnos lo que con tanto cariño expresa. Buenas noches. Qué gusto saludarles. Muy buenas noches a todos. Es un placer para mí el poder estar con ustedes esta noche, el poder acompañarles y el que me permitan hacer parte de este maravilloso proceso, de este programa que a lo largo de esta semana se ha venido desarrollando y que tiene un propósito muy hermoso, que es el de compartir conocimientos y sobre todo reforzar principios, valores que tanta falta nos hacen en nuestra sociedad moderna. Agradezco muchísimo por la invitación y pues quisiera que, si es posible en este momento, iniciáramos con una breve oración. Yo sé que ya se ha orado, pero me gustaría poner este espacio de manera especial en las manos del Señor. Entonces les pido que por favor inclinemos el rostro. Querido Señor, te agradecemos de manera muy especial el poder estar aquí en esta noche. Rogamos tu bendición, tu protección y tu cuidado. Suplicamos que tu amor y tu poder sean con nosotros, que tu Espíritu Santo toque las mentes y los corazones de quienes aquí nos encontramos y que seamos receptivos a lo que tú quieres que en esta noche conozcamos, dialoguemos, compartamos para el beneficio de cada uno de los presentes. En Jesús, amén. Muchísimas gracias al pastor Alexander por esa presentación tan bonita. Voy a compartir la pantalla y voy a compartir solamente la ventana de la presentación. Por favor, me confirman si se está compartiendo. Sí. Perfecto, perfecto, Martica, perfecto. Ok, bueno. Entonces, vamos a hablar esta noche, ¿cierto?, acerca de depresión, ansiedad y algunas cositas por allí muy sencillas sobre el estrés. En razones del tiempo, pues lo vamos a hacer de esa manera y nos vamos, como digamos, a enfocar un poco más en la depresión y la ansiedad, pero vamos también a abordar un poquito la temática acerca del estrés. Situaciones todas tres que afectan mucho al mundo de hoy por el ritmo de vida que tenemos, por el estilo de vida que tenemos, por lo que nos impone la sociedad de consumo y también, por qué no decirle, por la situación que a nivel mundial hemos vivido durante los 2 últimos años. Entonces, vamos a... listo. Vamos a buscar en Tercera de Juan 1:2 y encontramos una promesa, una frase muy linda para nosotros en esta noche. Me gustaría empezar con ella antes de que toquemos estas temáticas tan importantes, pero a la vez tan complejas.
El Señor nos dice en su palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera su alma. Fíjense que el mismo Señor en su palabra nos está diciendo cuál es el deseo que Él tiene para nosotros como seres humanos, y es que nosotros seamos prosperados y tengamos salud. Cuando Él habla de salud, no habla solo de salud física, mis queridos acompañantes de esta noche. Lo que sucede es que a veces nosotros hemos entendido el concepto de salud limitándolo solamente a la salud física, pero la salud, gracias a Dios, hoy en día tiene una perspectiva integral y es la misma perspectiva con la que el Señor nos creó. Entonces Él nos está diciendo que Él desea que tengamos salud y que prosperemos así como prospera nuestra alma. Es decir, Él quiere vernos fortalecidos espiritualmente, pero también quiere que estemos sanos física, mental, emocionalmente. Y también nos recuerda en Proverbios 15:3, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Entonces, con esos dos textos en mente, vamos a iniciar nuestra temática de esta noche y empezaremos por hacer una definición del estrés. El mundo de hoy, como ustedes saben, se mueve a un ritmo bastante alto, acelerado, rápido. Vivimos en unas condiciones que nos llevan a cargarnos de estrés. Vamos a mirar algunas definiciones de lo que es el estrés, vamos a mirar qué tan negativo o positivo puede ser para nuestra vida. Hoy en día el estrés está bastante connotado de manera negativa y sin embargo podemos mirarlo desde una perspectiva diferente. Una definición general de estrés nos dice que es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. Ahí puede ser cualquiera de las tres emociones la que puede generar estrés. También las preocupaciones nos dan estrés, pero es que las preocupaciones nos llevan a sentirnos frustrados cuando no las podemos resolver. Entonces, las tres emociones más, digamos, predominantes como fuente de estrés son la frustración, la ira o la rabia o el nerviosismo. Una definición biológica nos dice, en cambio, que el estrés es un conjunto de alteraciones que se producen en el organismo como una respuesta física ante determinados estímulos repetidos, como por ejemplo el frío, el miedo, la alegría, etc. Es decir, biológicamente o biologísticamente no se habla del estrés con una connotación negativa, sino se lo define desde una forma fisiológica como una alteración que se produce en el organismo, ¿cierto? Y que viene como respuesta a un estímulo. Diríamos entonces que el estrés hace parte de nosotros y en realidad así es. Fuimos creados con esa capacidad de respuesta. El estrés es el que nos permite correr cuando nos damos cuenta que vamos pasando una calle y que estamos a punto de ser atropellados. El estrés es el que nos permite levantar nuestro niño muy rápidamente. La respuesta se da y la adrenalina hace el resto. Cuando vemos que está en riesgo, hay situaciones en las cuales mamás muy pequeñas, de muy baja talla y peso, han logrado mover cosas muy pesadas, objetos muy pesados, para salvar a sus hijos. Todo eso es una respuesta que va acompañada del estrés. ¿Hay alguien que está levantando la mano? Sí, con mucho gusto, si alguien desea intervenir. ¿Hay alguien que desea intervenir? Parece que fue un error técnico ahí. Bueno, listo. Entonces continuemos. Sí. Bueno, ok. Pero resulta que en todo lo que se ha encontrado y se ha investigado, se ha encontrado que también existe un estrés positivo o eustrés. No sé si conocían el término, pero es lo que se llama estrés positivo. Se conoce con este nombre y es el tipo de estrés que nos estimula para afrontar determinados problemas. Saca nuestro lado más creativo, hace que demos un paso adelante y respondamos de una forma eficaz y eficiente frente a las situaciones que nos someten a estrés. Yo he tenido la oportunidad de vivir ese tipo de estrés y generalmente se asocia mucho con las condiciones laborales. O sea, a veces uno tiene todo el tiempo del mundo
para hacer las cosas y como que no fluye, como que con tanto tiempo por delante no fluye. Y en cambio, cuando uno está trabajando bajo presión, la mente pareciera acelerarse y pareciera generar más respuestas y de inmediato entonces nos volvemos más creativos, somos más eficaces y somos más eficientes. Ese tipo de estrés se llama eustrés. Hacer de nuestro estrés un estrés positivo puede llevarnos a que nos sintamos más vivos y llenos de energía, es decir, el eustrés nos energiza, mientras que el estrés negativo nos debilita y puede llegar a afectar nuestra salud. Podemos afrontar la actividad y el desarrollo del día a día. El estrés no afecta nuestra salud de forma negativa, como sí lo hace el estrés normal, sino todo lo contrario, evita que nos sintamos sobrepasados por las situaciones que nos generan un estrés negativo. Entonces, como podemos ver, existen dos formas de estrés. Hay un estrés que tiene una respuesta negativa para nuestro organismo y que deteriora muchísimo nuestra salud y que hoy en día se encuentra como un factor generador o facilitador del desarrollo de muchísimas enfermedades, tanto de tipo emocional como mental como físico, pero también existe un tipo de estrés positivo que es la energía que nos dinamiza, nos lleva allí a querer actuar, a querer responder de una manera más rápida, más creativa, más eficaz y más eficiente. Entonces, encontramos dos tipos de estrés. Encontramos que en términos generales el estrés hace parte de nuestro diseño biológico o fisiológico y que ha sido el estilo de vida y la forma como nosotros asumimos los estímulos del medio ambiente, lo que nos ha llevado a generar un estrés negativo que nos debilita, nos mina, desgasta nuestra salud, nos enferma y que no trae unas consecuencias positivas para nuestra vida. Entonces, debemos manejar ese estrés de la mejor manera que nosotros podamos, ¿sí? Es decir, nosotros debemos, creo que tuve aquí una fallita técnica, permítanme un momentico que no me da el compartir la pantalla. Perdónenme un momento. Por favor, me confirman si lo pueden ver, si lo están viendo en este momento. No, en este momento no se ve. Permítame un no lo encuentro, no me da la opción. Es decir, lo encuentro en el computador, pero no me da la opción de compartirlo. De pronto la profesora Lisette Melo, que está aquí, puede dar alguna indicación. Le voy a quitar los permisos de coanfitrión y la voy a volver a colocar a ver si la deja. ¿Allí lo dejó compartir? Ahí Sí, ya. allí sí. Ok, bueno. Entonces, el poder darle el manejo a ese estrés es lo que nos va a llevar a nosotros un poquito a encontrar un equilibrio entre la situación que vivimos frente a ese estrés negativo y la posibilidad de desarrollar un estrés positivo. Una de las recomendaciones más acertadas y que de pronto descuidamos muchísimo es el hacer ejercicio y el organizar nuestra vida con horarios, con cronogramas, con agenda, el llevar un orden
preestablecido, no que nos genere estrés, sino que nos permita cumplir en el margen de tiempo adecuado con nuestras obligaciones. Nosotros los colombianos somos muy procrastinadores, somos impuntuales, dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy y si lo podemos dejar para pasado mañana, también. Y eso va generando, digamos que retrasos o atrasos que hacen que nuestra vida viva todo el tiempo al límite, al límite, al límite, al límite. Y ese vivir al límite nos lleva a manejar un estrés que no es para nada saludable y que no nos ayuda tampoco a nosotros a poner en marcha, digamos, una higiene mental, emocional y psicológica que nos permita estar descargados. La alimentación también influye bastante en términos del estrés, porque debemos tratar de comer lo más saludable posible para que nuestro organismo también tenga la energía que se requiere para poder cumplir con el día a día. A mí hoy en día es como si el reloj anduviera más rápido, me da esa sensación, me da esa impresión. Lo comparo como con cuando era niña, cuando era adolescente, cuando era joven, porque yo también tuve 20 años. Bueno, el corazón vagabundo de vez en cuando, pero la edad y el tiempo han hecho que el ritmo de vida de hoy en día y sobre todo la tecnología sea muy acelerado, sea muy rápido. Entonces debemos encontrar cada uno de acuerdo a nuestras actividades, de acuerdo a nuestra forma de ser, a nuestra personalidad, debemos encontrar maneras de combatir el estrés y de desarrollar más estrés positivo, menos estrés negativo, para poder, digamos que, equilibrar esas cargas y poder no afectar nuestra salud. Eso en términos generales para el estrés. Definitivamente me está dando guerra esta presentación, ahora no me la deja pasar. Bueno, allí ya pasó, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Es el estrés nocivo para nuestra salud? Aunque ya hemos respondido en parte a esta pregunta, digamos que en términos de reacción del cuerpo a un desafío o a una demanda y en pequeños episodios, el estrés puede ser positivo, ya lo dijimos, como cuando nos ayuda a evitar un peligro o a cumplir con una fecha límite. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, es decir, se hace una constante en nuestra vida, la mayor parte del tiempo vivimos estresados, entonces el estrés se convierte en un factor nocivo para nuestro bienestar. Debemos aprender a lidiar con él, debemos aprender a hacer un alto. Cuando estemos teniendo largas jornadas de trabajo es muy importante las pausas activas. Hoy en día existe la medicina del trabajo, la salud ocupacional, la medicina laboral, como lo querramos denominar, pero se nos ha venido culturizando acerca de cómo combatir el estrés. Y ojo, esas pausas activas no son solo para las personas que trabajan en la oficina. Las personas que actualmente estén o estemos dedicadas al hogar, debemos también tener esas pausas activas, debemos buscar nuestros espacios de relajación, debemos buscar nuestros espacios de descanso, de desconexión de la carga que vayamos asumiendo laboralmente para que podamos equilibrar esa nocividad que el estrés puede generar para nuestra salud. Muy bien. El siguiente tema que teníamos para abordar es el de la depresión. Y empezaré por decir que la depresión muchas veces es malentendida y que cuando hablamos de depresión, la gente a veces, sobre todo en un contexto de personas creyentes, se preocupa muchas veces pensando que la depresión es algo así como falta de fe, como falta de consagración espiritual, que llega a nuestra vida porque de pronto no estamos lo suficientemente relacionados con Dios, etcétera, etcétera. Yo quiero que en esta noche algo que debe quedar muy claro, y no es por un capricho mío, sino es por una perspectiva profesional como psicóloga, y desde una persona que ha trabajado en el sector salud como lo he sido yo en diferentes contextos y desde diferentes, digamos, condiciones y situaciones, algo que es muy importante entender es que la depresión es un trastorno emocional. Es decir, es algo
que en muchas ocasiones no se va a poder decidir ni manejar. Que hoy en día está identificado como una enfermedad que hace parte de la salud mental y que tiene unas condiciones bastante especiales, que si bien de una manera muy arbitraria pudiesen verse como una falta de relación con Dios, en realidad son condiciones que pueden provenir de diferentes causas a las cuales se le pueden dar diferentes manejos y que no necesariamente y de ninguna manera pueden indicar falta de fe, falta de buen cristianismo o falta de relación estrecha con Dios. Este tipo de trastorno causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades, es decir, todo aquello que usted antes de enfermar podía desarrollar con la mayor naturalidad, cuando está deprimido ya no lo puede hacer de la misma manera. Es también la depresión denominada como trastorno depresivo mayor o depresión clínica. Esta depresión, este trastorno, afecta sentimientos, afecta pensamientos y afecta comportamientos de la persona. Es decir, como los tres elementos o las tres dimensiones de la personalidad de alguien, porque está lo que piensa, lo que siente y cómo actúa o cómo se comporta. Y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Entonces, ojo, porque es un trastorno, o sea, está afectando nuestra salud, tiene que ver con nuestra salud integral, con nuestra salud mental. Y ojo, porque no es de libre decisión. Es sencillamente que por algunas condiciones que vamos a estudiar en este momento, o mejor dicho, vamos a conocer y vamos a compartir, se desarrolla el trastorno. Se dificultan realizar las actividades cotidianas más sencillas, como levantarse de la cama. Una persona con una depresión mayor es una persona que fácilmente puede durar acostada todo el día sin el deseo de levantarse, de bañarse, de comer, de interactuar, muchísimo menos de trabajar, y son personas que no pueden a veces hacerse cargo ni siquiera de ellas mismas. Entonces, la dificultad va desde las tareas más normales y comunes hasta las actividades más complejas y de más alta exigencia que esa persona antes haya podido desarrollar. En el momento de un cuadro depresivo, muy seguramente no podrá hacerlo. Y lo más triste, en algunos momentos esa depresión alcanza tantas y tantas, digamos, circunstancias de tristeza, de desmotivación, etcétera, etcétera, que la persona termina por sentir que no vale la pena vivir. Entonces, mucho cuidado. Recordemos, la depresión no se elige. La depresión no es falta de fe. La depresión no es falta de relación con Dios. La depresión no tiene nada que ver con ser un mal cristiano. Y la depresión es algo que debemos tratar como una enfermedad, como lo que es un trastorno emocional que tiene unas condiciones, unos síntomas y unas causas de origen clínico que vamos a mirar en este momento. Es más que solo una tristeza pasajera. La depresión no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla. Hay algo que aprendí en un taller que estuve, y es que muchas veces equivocadamente los médicos, los amigos, la familia, le puede decir al paciente, ponga de su parte. Es que usted no pone de su parte, y resulta que una persona deprimida jamás va a poder poner de su parte porque no tiene parte. Es una enfermedad. No hay nada para poner. Su nivel de capacidad para afrontar y para enfrentar situaciones tan sencillas como levantarse de la cama no es el adecuado. Por lo tanto, no puede poner de su parte. Entonces, ojo, porque muchas veces dentro de nuestra familia, dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestro colegio, dentro de nuestro trabajo, hay personas que están pasando por eventos depresivos, por trastornos depresivos, por episodios depresivos, y lo peor que le podemos decir a esa persona es, ponga de su parte, no puede hacerlo porque está enferma. La depresión puede requerir un tratamiento a largo plazo, debemos estar listos para eso. Como les dije, cuando ya una depresión es diagnosticada, es identificada como un trastorno emocional, no vamos a salir de él de la noche a la mañana.
Pero no debemos desanimarnos. La mayoría de personas que han pasado por episodios depresivos o que han sido diagnosticadas como personas con depresión, salen adelante y se sienten mejor, bien sea con medicamentos, con psicoterapia o con ambos. Entonces, ojo, 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 mis queridos acompañantes de esta noche. Lo más importante para esas personas es el apoyo, es la empatía, es la consideración, ¿cierto? Es el poder estar allí brindando una mano, brindando un acompañamiento, no una crítica, no un señalamiento, no un enjuiciamiento y no buscar darle unas explicaciones dentro de un contexto espiritual que nosotros no manejamos, que no vienen al caso y que no podemos tener la seguridad de que sean como nosotros las interpretamos. Entonces, vamos a quedar muy claros y enfatizar en que la depresión es un trastorno de la salud. ¿De cuál salud? La salud emocional, ¿ok? Bueno, tipos de depresión. Hay dos grandes tipos que se han identificado, ¿cierto? Y es sobre los cuales vamos a hablar esta noche por términos de tiempo. Y son la depresión endógena y la depresión exógena. Vamos a empezar con la depresión endógena, que es un tipo de depresión en la que no hay cambios externos que sean el detonante del problema. Es decir, usted se deprime y no sabe por qué. La depresión endógena, como su nombre lo indica, o sea, endógena quiere decir al interior o desde adentro, se produce por cambios fisiológicos internos que en ocasiones pueden asociarse a un factor hereditario. Entonces debemos estar muy atentos, debemos tener en cuenta que cuando de pronto una persona empiece a presentar síntomas depresivos y no encontramos la razón para que esto suceda, pues la persona debe hacer las consultas y buscar el apoyo profesional necesario para identificar si es un tipo de depresión endógena, es decir, que hay algo allí en su fisiología interna, especialmente en lo relacionado con los neurotransmisores que nos producen la sensación de bienestar, que está fallando y que la lleva a ese tipo de depresión. Y como bien lo acabamos de expresar, se puede con mucha facilidad asociar a un factor hereditario o genético. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que estas personas aparentemente no tienen motivo para la tristeza. Yo recuerdo que tuve una paciente hace algunos años en la Unidad Médica Adventista de Bucaramanga y ella me consultó y ella me decía que no entendía por qué se sentía deprimida, pues era una persona que lo tenía todo, desde estabilidad económica, más que estabilidad, tenía una prosperidad económica bastante alta, era una persona joven, era una mujer bonita, con un bonito hogar, con una situación, digamos, muy completa y que tenía todo para sentirse feliz y sin embargo estaba atravesando por un cuadro depresivo. Entonces, las causas de este tipo de depresión endógena en general son alteraciones químicas en el cerebro. Es decir, hay alguna sustancia que falta allí, que está fallando a nivel cerebral y esas alteraciones producen desórdenes emocionales sin que entre en juego el ambiente y sin que la paciente o el paciente lo puedan manejar. Entonces, allí hay una razón todavía más poderosa para no decirle a ese familiar, a ese alumno, a ese profesor, a ese compañero de trabajo, a ese amigo o a ese hermano de iglesia que está deprimido, tienes que poner de tu parte. No debemos hacerlo. No es lo correcto, porque son condiciones de salud que se escapan del manejo de las personas. Yo creo que a nadie nos gustaría estar en un episodio depresivo. Entonces, sencillamente no es algo que sencillamente se elija, sino que hay allí algunos detonantes. En el caso de la depresión endógena, son alteraciones internas fisiológicas que alteran la química del cerebro y que producen desórdenes emocionales sin que el ambiente o las condiciones de la persona tengan nada que ver y sin que la persona lo pueda manejar. ¿Ok? Entonces, el primer tipo de depresión en general, por su causa o su origen, la depresión endógena.
¿Cuáles son los principales síntomas de la depresión endógena? Quiero ser clara en que los vamos a repetir y ustedes van a decir, ay no, pero la psicóloga o Marta, como me quieran llamar, Martica, está diciendo lo mismo. Sí, pero es que quiero que quede muy claro cuáles son esos síntomas, ¿cierto? En algunos casos son repetitivos, en algunos casos varían, pero lo que sí es cierto es que el origen de la depresión es el que cambia. En la depresión endógena encontramos entonces que la persona puede sentirse vacía, indiferente hacia todas las relaciones afectivas y prefiere estar lejos de todo y de todos, ¿cierto? Entonces encontramos pues que es una persona que permanece desanimada, que permanece desmotivada, aburrida, en soledad, no quiere estar allí acompañada de nadie. No puede controlar los cambios de humor. Son unos cambios de humor constantes. Un rato puede estar contento, otro rato puede estar triste, otro rato puede estar enojado, ¿cierto? Entonces hay cambios de humor constantes. Se presenta una incapacidad para conciliar el sueño. No se puede dormir por la noche y se mantiene la persona cansada y con sueño todo el día, durante el día. Las personas que tienden a querer dormir en todo momento, en todo espacio que tienen libre, puede deberse o al agotamiento por tener un tipo de trabajo físico muy pesado, muy desgastante, o habría que entrar a revisar si de pronto hay algún síntoma depresivo. Hay dificultad para concentrarse y para tomar decisiones por uno mismo. Es decir, no es fácil hacer análisis de situaciones, tomar decisiones, establecer argumento, poner en práctica proyectos, porque no hay concentración y es difícil decidir. Uno se vuelve muy irritable, bastante irritable, entonces es difícil la convivencia, es difícil relacionarse con los demás, hay irritabilidad frente al otro, frente a lo que no compartimos, frente a lo que no queremos, y muchas cosas, por sencillas que sean, pueden molestar al paciente depresivo. Desmotivado porque obviamente al estar todo el tiempo triste, al sentirse vacío, al estar en discordia con los demás, pues también hay una desmotivación. Inclusive para cosas tan sencillas como salir a la tienda, como llevar el perro a pasear, ir al mercado y como les dije, aún más sencillas todavía, bañarse, cambiarse, levantarse de la cama. Se pierde el apetito sexual, hay distanciamiento de la pareja. Esta parte es muy dura porque resulta que generalmente las parejas no pueden entender la depresión en la otra persona. Uno tiende a creer que uno se casa para que el otro lo haga feliz y el otro a veces cree que de verdad tiene la obligación de hacerlo feliz a uno. Ahí voy a hacer un paréntesis. No, la felicidad, que por cierto yo considero que no es un estado, sino que es un proceso y son espacios o pequeños momentos, depende mucho de la persona en cómo vive y cómo siente la vida y no cómo le hacen los demás la vida, aunque hay situaciones pues que son dolorosas y que provienen de otras personas. Entonces en pareja se tiende mucho a desconocer esos síntomas de depresión como una enfermedad y a pensar que la pareja de uno puede darle el manejo que uno quisiera para ver a esa persona mejor. Entonces, y en este tema en este punto de la sexualidad, pues es muy difícil porque la pareja se puede sentir rechazada, ignorada, no deseada, y eso agrava o incrementa todavía más como la fricción, el roce entre los esposos y, primero, genera más depresión en quien está sufriendo el síntoma y genera más incomprensión en quien está sufriendo el distanciamiento. Se puede llorar desconsoladamente por horas sin ningún motivo aparente. Hay una tristeza allí, como les dije, que viene de fondo, de adentro, y que no tiene ninguna razón motivada en el contexto, en el ambiente, sino que viene de la persona misma. Y para acabar de, digamos, agravar el cuadro, la persona con depresión endógena siente una gran culpa por no comprender lo que le pasa. Y eso pasaba con mi paciente. Ella me decía, pero doctora, ¿cómo es posible que yo me sienta así si yo lo tengo todo para ser feliz? Mi hermano, mi hermana, y me hablaba de cosas en su familia que tenían sus hermanos que eran graves, que eran cosas complejas, dolorosas.
Y ella no se sentía autorizada para estar triste porque ella no tenía esas situaciones y tenía que estar, era muy contenta, muy agradecida y muy feliz. Y no era así como se sentía y eso le generaba una gran culpa. Y déjenme decirle que la culpa convierte la depresión en un ciclo mucho más grave, porque a mayor culpa, mayor tristeza, a mayor tristeza, mayor depresión, a mayor depresión, mayor culpa y vuelve y empieza. La culpa en sí es una emoción muy destructiva, muy negativa, muy negativa. Y yo, bueno, aquí hago un paréntesis para decir que nuestro Señor, que nuestro Padre amante, nuestro Creador, que Él nos diseñó de una manera tan perfecta en el momento en que entra la culpa a nuestra naturaleza humana, Él estuvo allí presto a establecer un plan de redención porque Él sabía que la culpa acaba con el ser humano, que la culpa es supremamente nociva, devastadora, desgastante, alienante, desmotivante, y la persona con depresión endógena tiende mucho a sentirse culpable. Entonces, estos son los principales síntomas de la depresión endógena. Encontramos entonces en el lado contrario la depresión exógena, y esta no es un tipo de depresión interna como la endógena, sino externa. La depresión exógena se produce por un motivo externo. Ocurre en personas que no tienen ningún tipo de predisposición genética a la depresión, pero que a causa de un acontecimiento, circunstancia, pérdida externa o una situación traumática que se haya presentado, llegan a verse afectados por un trastorno depresivo en el manejo que le quieren dar a esa situación dolorosa que les ha sucedido. Entonces puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser una separación, puede ser una enfermedad terminal. Tuve también la oportunidad de atender a una paciente con cáncer de seno y ella inició su terapia psicológica muy animada, a la par con su quimioterapia, a la par con su proceso de reconciliación espiritual con el Señor, se bautizó y en la última etapa ya de su vida estaba supremamente deprimida porque ella pensó que al entregar su vida al Señor, al bautizarse, al hacer un cambio en su vida, en recoger su camino que llevaba pues lejos del Señor y tomar todos esos correctivos, ella iba a sanar físicamente. Y en el momento en que no fue posible, la quimioterapia no dio resultado, ella se deprimió muchísimo porque esperaba algo diferente, ¿cierto? Y eso es humano. Mis hermanos, mis acompañantes, mis queridos docentes, mis queridos padres de familia, todas las personas que en esta noche nos escuchan, yo quiero que comprendamos que eso es humano, que esa es una reacción humana, que aunque es generada por un evento externo, sigue siendo un trastorno depresivo, no es una elección de la persona, es una condición de salud que hace que la situación desencadenante lleve a la persona a desarrollar la enfermedad. Entonces, esa es la depresión exógena. ¿Cuáles son los principales síntomas de la depresión exógena? Hay una visión pesimista del futuro. Se ve el futuro de una forma muy negativa, o sea, se coloca uno las gafas negras y todo lo ve oscuro. Piensa la persona que todo le va a salir mal y no es capaz de apreciar las cosas positivas. Ojo, ahí no dice no quiere apreciar las cosas positivas, dice no es capaz. Es decir, por eso es un síntoma, no es una decisión, no es una elección, es un síntoma de la enfermedad. Hay ansiedad, irritabilidad. Implica que la persona manifiesta ansiedad ante cualquier situación y se enfada o se enoja por los motivos más sencillos que no tienen importancia y que, digamos, a otras personas o a ella misma antes de la enfermedad no le afectaban. Hay una pérdida de interés total, pierde el interés por todo, inclusive por las cosas que antes disfrutaba.
se encierra en sí misma, es decir, hay al igual que en la depresión endógena un alejamiento, un encerramiento y no le importa lo que ocurra alrededor. Le interesa solamente el poderse sentir mejor allí, sola, consigo misma. Considera que de esa manera puede de pronto dar un mejor manejo. Hay alteraciones del sueño, como en la depresión endógena, son afectados, se duerme poco, se duerme mal y en ocasiones ocurre totalmente lo contrario, es decir, la persona por no pensar, por no estar allí más, digamos, concentrada en la situación que la llevó a desarrollar la enfermedad, se refugia en el sueño durmiendo demasiado. Hay distanciamiento de amigos y familiares, falta de interés, perspectiva negativa. La persona con depresión se distancia de sus amigos, de su novio, de su esposo, de sus hijos. Se encierra en su casa, en su cuarto, en su oficina, en su lugar privado, sin ganas de hacer nada ni de hablar con nadie. Es una condición muy solitaria, mis queridos acompañantes en esta noche. La depresión es una enfermedad muy compleja, deteriora mucho, lastima mucho, produce mucho dolor interior y lo que más dolor produce es la incomprensión de quienes nos rodean, de quienes dicen amarnos, de quienes en su intento tal vez equivocado por apoyarnos nos llenan de consejos, nos llenan de actividades, nos llenan de circunstancias y situaciones que no se pueden atender. ¿Hay alguien levantando la mano? Luisa María está levantando la mano, creo. Disculpe, está silenciada. ¿Me escuchan? ¿Hay alguien que levantó la mano? Por favor, si desea hacer alguna pregunta, alguna intervención, con mucho gusto. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Qué gusto en saludarla. Lo mismo para mí. Doctora, una pregunta. Cuando una persona se le va a un ser querido y se queda ese vacío de no haberse podido despedir, siente que hay un sentimiento de culpa, digámoslo así, pero no fue porque se causó la persona. ¿Cómo se puede tratar el decirle, vea, usted no tuvo la culpa, usted es la persona menos indicada, pero ese sentimiento de llanto sigue hasta el punto de que todo lo que ella o él manifiesta es dolor, es tristeza, y el saber que se necesitaba ese momento para poderse despedir? Bueno, yo considero que si la persona tiene culpa y tristeza y eso está afectando su funcionalidad, es decir, estamos hablando de una persona que puede terminar deprimiéndose por esas emociones, no hay duda, ¿cierto?, de que es necesaria una terapia de elaboración de duelo. Primero, por la pérdida del ser querido. Ese es el duelo principal que se va a elaborar. Y segundo, porque la persona necesita hacer un cierre con esa culpa, con esa emoción que lo está allí como dañando, que está afectando su bienestar, su sensación de paz, de tranquilidad. Y es necesario que acuda a ese apoyo terapéutico para que pueda hacer un cierre, ¿no? Para que pueda hacer un cierre, deje de sentirse mal y pueda seguir, pues, caminando de una manera funcional por la vida. Eso es muy frecuente cuando de pronto uno está enojado con los padres o cuando de pronto por razones de que la muerte del ser querido fue muy intempestiva y no hubo tiempo para verse, para hablarse. El COVID ha generado muchísimo eso, porque uno no puede ver a su ser querido una vez lo meten, lo internan allá en la clínica, uno no los vuelve a ver. Mi padre falleció a finales del mes de enero y esa fue nuestra experiencia. Es una experiencia muy dolorosa, es una experiencia muy dura, es una experiencia que no permite, como usted lo ha dicho, despedirse, etcétera. Entonces,
quienes finalmente se ven afectados de una manera ya más profunda por ese tipo de situaciones, deben acudir a una terapia de elaboración de duelo que la pueden desarrollar con un psicólogo, con un psiquiatra, con un consejero que esté capacitado para hacerlo, que haya recibido la formación psicológica para hacerlo. Doctora, pero perdone, y si es en el caso de un niño, ¿cómo se cierra ese proceso? Igual, de igual manera. Si el niño tiene más allá de 7 años, puede asistir a una terapia, y si es un niño menor de 7 años, habría que buscar un psicólogo infantil. Si el niño está siendo afectado, que ya vamos a mirar cuáles son los síntomas depresivos en los niños, habría que darle el manejo y hacer ese trabajo indiscutiblemente, porque la persona por sí sola muy probablemente no va a encontrar la forma de lidiar con esas emociones negativas. Pero dentro de esa depresión, doctora, lo lleva a uno a manifestar con el que se coma las uñas. Sí, claro. Sí, hay bastantes síntomas que se pueden dar, como el nerviosismo. O sea, el comerse las uñas es más un síntoma de ansiedad, pero es que como vamos a ver más adelantico, la ansiedad como que se presenta casi paralela a la depresión en muchos cuadros, ¿sí? En muchas circunstancias, ¿no? Nos deprimimos y también desarrollamos ansiedad. Listo, doctora, mil gracias. Bueno, veo la mano del Quintaniel también levantada. Buenas, profe, ¿sí me está escuchando? Si va a preguntar algo Elkin, y veo bueno, a Marce profe, también con la mano levantada. ¿Sí me está escuchando? Sí, dígame. Buenas noches, profe. Le quería preguntar, al momento de que uno cambie de humor y no pueda lidiar con eso, ¿qué podríamos hacer en esas circunstancias? Bueno, aquí estamos hablando de depresión, ¿no? Ya los manejos de las emociones a causa del temperamento hacen parte de otro paquete, es decir, la irritabilidad solamente y los cambios de emocionalidad hacen parte de la depresión cuando va acompañado de los otros síntomas. Cuando estamos hablando solamente de que yo sin ninguna justificación me enojo o me altero, tengo que entrar a mirar cuál es la gestión que yo estoy haciendo de mis emociones, porque solamente hablamos de depresión cuando hay por lo menos el 80% de todo el resto de síntomas, que como pudimos ver son bastantes. Entonces yo no diría que es solamente que es depresión cuando solamente estamos hablando de cambios de humor, ¿sí? Habría ya que buscar un apoyo para desarrollar algo que se llama gestión de emociones y manejo de la ira, que también existe la terapia para eso, la terapia para gestionar emociones y manejar la ira, y en términos más sencillos se llama el dominio propio. Muy bien. Nos gustaría, doctora, de pronto a ver si de pronto hacia el final queden las preguntas para podernos de pronto concentrar en este tema tan interesante. Bueno, ustedes son los que mandan, ustedes me dirán. Yo veo a alguien ahí con la mano levantada, yo le doy la oportunidad porque, ¿sí? Entonces, No he terminado mi pregunta. También al momento de que uno no pueda tener... No estoy escuchando bien, si pudieras hablar más durito. Al momento de que uno no pueda tener el control total, ¿qué se podría hacer? Por eso hay que buscar ayuda profesional, pero no ya no estaríamos hablando de depresión. Si lo único que hay es enojo, ya no es depresión. Se llama manejo de las emociones. Es una terapia para aprender a manejar emociones, para controlar la ira y en últimas para lograr el dominio propio. Esa es la recomendación profesional que te estoy dando. Si no hay un manejo de las emociones, hay que buscar ayuda. ¿Ok? Bueno. Elkin. Bueno. Bueno. Listo, no sé si Marce iba a hacer una pregunta, continuamos, ustedes me dicen. No, sí, pues tengo una pregunta, pero es casi similar a la anterior, pero el caso acá es, o sea, las emociones, o sea, se altera con facilidad, ¿no? Y al pasar, pero, o sea, ella tuvo muchas enfermedades, o sea, muchos episodios estuvo a punto de morir.
entonces tuvo como unas 2, 3 veces así, entonces eso fue en la etapa de niña, ¿no? Y esta es la edad de adulta y no puede controlarla. O sea, y entonces a veces vemos que se frustra con facilidad y pues yo he tratado de decirle que pues que busque ayuda, que es una depresión, que puede ser, ¿no? Pero ella no entiende, o sea, y ahí no sé cómo ayudarla para manejar esta situación porque pues, Bueno, ella está hay un punto de partida para todo esto. Me imagino que usted se llama Marcela, entonces por respeto ajá, le voy a decir Marcela, no Marce. sí, Marcela, yo creo que hay un punto de partida para todo esto y es que la única forma de que una terapia psicológica funcione es que la persona misma tome la decisión. claro, Nosotros no podemos llevar arrastrado a nadie a terapia psicológica porque no va a funcionar, claro, ¿cierto? La persona tiene que estar de acuerdo por lo menos con asistir a la primera sesión e intentarlo. Si de allí decide que no lo quiere, perfecto, pero debe estar muy consciente porque el proceso de terapia psicológica en últimas está centrado en el paciente, ¿sí? Está centrado en el paciente, entonces es muy importante poderlo hacer. Le repito lo mismo que le dije a Elkin, el que yo viva enojado todos los días y a toda hora no quiere decir que yo estoy deprimido, porque me faltan un resto de síntomas, no es solamente el enojo. Ahí estamos hablando más bien de una baja tolerancia a la frustración, de acuerdo a lo que usted me dijo, y con una baja tolerancia a la frustración ya en un punto crónico uno también puede terminar deprimido, pero eso habría que revisarlo en terapia, o sea, habría que buscar el profesional, mirar si hay otros síntomas, mirar si tiene un cuadro de verdad de depresión o si sencillamente debe aprender a manejar su tolerancia, subir su tolerancia o su nivel de tolerancia frente a las frustraciones. Eso sería algo que habría que llevar a consulta con un cuadro muy completo. Sin embargo, yo podría decir que de acuerdo con lo que usted me ha comentado de los antecedentes de salud, pues es muy probable que sí la persona tienda a deprimirse, pero hay que confirmarlo y corroborarlo con una consulta con el profesional competente que sería un psicólogo. Se pide la remisión por medicina general, se lo lleva a psicología, se hace la primera evaluación, la primera o sesión inicial que se llama, se diagnostica y se establece un plan terapéutico para que esta persona aprenda a lidiar con sus frustraciones. ¿Listo? ok, muchas gracias. Bueno, listo. Vamos a continuar entonces. Prevención y tratamiento. Es muy importante diagnosticar la depresión, tratarla a tiempo para evitar que una depresión leve empeore, ¿no? Estamos hablando de la depresión exógena. El tratamiento puede incluir sesiones de psicoterapia, tratamiento con fármacos, igual se pueden introducir pequeños cambios en los hábitos del día a día. La persona que no tiene una depresión severa, sino apenas una depresión leve o moderada, puede buscar ir de compras, hacer algo que disfrute, siempre y cuando esté dispuesta a hacerlo, ¿cierto? No la podemos coger y llevarla arrastrada, no. Puede buscar salir de la ciudad donde vive e irse de vacaciones. Tengo en este momento una paciente que justamente me consultó por depresión. Llevamos en terapia un mes y ya, sí, un mes exactamente. Y ya en la semana pasada tomó unas pequeñas vacaciones que le sentaron muy bien, una salida al campo, tuvo un efecto sorprendente y maravilloso sobre ella. Entonces, cuando la depresión no es severa, es decir, no te bota a la cama, no te incapacita funcionalmente, entonces se pueden intentar este tipo de soluciones acompañados del apoyo profesional. El ejercicio, ¿por qué? No es porque nos distrae, no. Es porque cuando usted practica ejercicio, libera, produce, promueve, facilita la producción de una serie de neurotransmisores que son justamente las sustancias químicas que a nivel cerebral le van a ayudar a no sentirse deprimido. Es decir, van a generar una sensación de bienestar en usted, le van a inyectar energía, le van a permitir sentirse mejor consigo mismo, van a subir su ánimo. Entonces, el ejercicio, el ir a un gimnasio, el practicar un deporte, libera endorfinas, genera también serotonina, genera una cantidad de neurotransmisores, repito, que son los encargados de que en esa química cerebral usted esté en equilibrio y pueda volver a sentirse bien consigo mismo.
Esas son formas de ir produciendo pequeños cambios en la cotidianidad y es muy importante que cuando se detecten los síntomas de una depresión, sea endógena o sea exógena, ayuda médica. Busquemos que el médico nos haga la remisión al profesional de la salud mental competente y nos puedan brindar la ayuda psicológica que requerimos. La depresión exógena es un poco más fácil de tratar que la endógena por cuanto hay un motivo exterior y pues por lo general se responde muy bien a cualquier tipo de tratamiento y digamos que tiene un pronóstico bastante favorable o positivo. Entonces lo importante es poder manejarlo de esa manera. Tengo otra manita levantada. ¿Qué hacemos, profe Heiler? No, si, si Porque a hay mí una me da mano pena dejar levantada, la gente con la mano levantada. claro, si hay esa dinámica, no hay problema. Sí, hagámosla. Lo importante es ir. Isaac, veo a un Y Isaac luego allí con la seguida. mano levantada. Sí, tengo una pregunta. Dígame, duro, por favor, en voz alta. Bueno, digamos, primero le quería hacer una pregunta, que la depresión, ¿de dónde viene? Si del cerebro, bueno, o sea, por todo lo del dolor y uno que pasa y eso, entonces, ¿pero qué viene? ¿Propiamente del cerebro o de otra parte? No sé. ¿Estuviste durante toda la charla o llegaste hace un ratico? Pues sí estuve, pero con lo de la depresión estógena o algo así, no, ya me confundí. La depresión que proviene de las alteraciones químicas en el cerebro se llama depresión endógena, ¿sí? Y la exógena no proviene de alteraciones químicas en el cerebro, sino de circunstancias emocionales muy dolorosas que llevan a la persona a desarrollar la enfermedad, ¿sí? Entonces hay dos tipos de causas o de origen. Una que se da por alteraciones químicas en el cerebro y otra que se da porque la persona tiene momentos o eventos muy traumáticos y desarrolla la enfermedad, desarrolla el episodio depresivo, ¿sí? Y pues otra, digamos, que si pues la persona, si digamos le da alguna depresión demasiado fuerte, o sea, porque según lo que han dicho, la depresión, o sea, duran como meses o algo así, y pues le da duro a la gente. Bueno, el caso es que si le puede, digamos, en el caso de algunas de esas depresiones, terminar con un daño en la salud o algo, no sé. O el cerebro. Claro, la depresión puede dañar, de hecho, hijo, al ser la depresión una enfermedad, ya es un daño a la salud, porque la depresión en sí misma es una enfermedad. Muchas gracias. Bueno, listo, bueno, vamos a avanzar un poquito y ya seguimos otorgando la palabra. Otros síntomas, alteraciones del sueño, dormir poco o demasiado, cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas más pequeñas requieren un esfuerzo mayor, falta de apetito y adelgazamiento o exceso de apetito y aumento de peso, ansiedad, agitación o inquietud. La persona con depresión muy fácilmente desarrolla ansiedad. Hay lentitud para razonar. Ojo, si hay aquí estudiantes de pronto acompañándonos en esta noche, que espero que así sea, no se razona, no se procesa, no se habla, no se mueve uno, no piensa, no se concentra, no recuerda y no toma decisiones como lo haría si estuviera sin el síndrome o sin el trastorno depresivo. Es decir, todo eso se afecta, el razonamiento, el habla, la capacidad de la elocuencia, los movimientos corporales, el pensamiento, la concentración, la toma de decisiones y la memoria. Hay sentimientos de inutilidad, de culpa, hay fijación en fracasos del pasado, autorreproches, hay pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pueden desarrollarse pensamientos suicidas, intentos suicidas o suicidio. Y puede haber como síntoma físico, que me preguntaba por allí, creo que Elkin, dolor de espalda o de cabeza. Entonces, ojo, porque por eso les decía, ¿no? No es solo los cambios de humor lo que nos dice que vamos a estar deprimidos. Mire todos los síntomas que pueden acompañar a la depresión. Y para hacer un diagnóstico de depresión debe por lo menos cumplirse con el 80% o más del 60% de esos síntomas.
Entonces, como ustedes ven, es una enfermedad bastante compleja, bastante discapacitante y que nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Ya en un momento le doy la palabra a Luisa y a Merly. ¿Cómo afectan los síntomas? Que nos preguntaba por allá nuestro último compañero. Para muchas personas con depresión, los síntomas son lo suficientemente graves para causar problemas evidentes en las actividades cotidianas, en el trabajo, la escuela, las relaciones sociales, las relaciones amorosas, afectivas. Algunas personas suelen sentirse tan tristes y tan infelices en general sin saber realmente por qué, que deciden alejarse de todo, ya lo habíamos visto. Entonces, los síntomas de una depresión pueden ser totalmente discapacitantes. La depresión amerita una incapacidad médica, amerita tratamiento, muchas veces amerita medicamento, otras veces simplemente la terapia psicológica y en el peor de los casos la terapia psiquiátrica y el apoyo psiquiátrico por aquello de que se deben formular los medicamentos necesarios, sobre todo cuando se trata de depresión endógena, para controlar, equilibrar las alteraciones químicas cerebrales que no están permitiendo que funcionemos de la manera correcta. Los síntomas de depresión en niños y adolescentes, entonces son como muy frecuentes, similares a los de los adultos, pero puede haber algunas pequeñas diferencias. En los niños más pequeños puede consistir en tristeza, irritabilidad, apego, preocupación, dolores, negarse a ir a la escuela, bajo peso, todo aquello que implique un cambio en el comportamiento del niño puede darse. En los adolescentes los síntomas pueden abarcar tristeza, también irritabilidad, sentirse negativo, tener una sensación de inutilidad, de rabia, hay un bajo rendimiento académico, baja asistencia a la escuela, sentirse que a uno no lo entiende nadie, sentirse totalmente incomprendido, extremadamente sensible, es decir, uno se afecta y siente ganas de llorar por todo. Se puede buscar consumir drogas, chicos, si están por allí, lo cual es el peor error que se puede cometer. Drogas de uso recreativo, consumir alcohol, comer en exceso paquetes, se llenan de paquetes, de helados, de cosas que les generen algún tipo de bienestar o placer porque desean compensar. Se pierde el interés en las actividades que antes les atraían y se evita la interacción social, ¿sí? O sea, se evita el interactuar con otras personas. Esos serían como los síntomas de depresión en niños y adolescentes. Vamos a darle la palabra a Merly, que no ha intervenido, y a Luisa. Marce e Isaac ya tuvieron la oportunidad de hacer su pregunta. Luisa, por favor, o Merly, ¿cuál de las dos inicia? Yo, por favor, buenas noches. Pues mi pregunta era, o sea, de estas enfermedades, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, el estrés, pueden surgir más enfermedades mentales como, por ejemplo, los sociópatas, los psicópatas o alguna enfermedad más grave. Si no se atiende oportunamente, puede desencadenar otro tipo de cuadros, pero no diría yo como sociópatas y psicópatas necesariamente, no, simplemente los cuadros se hacen más severos, se pueden hacer más complejos de manejar y sencillamente obedece a que no estamos siguiendo como la dinámica de salud necesaria, de atención en salud, ¿sí? Pero en este caso lo que sucede es que el mismo cuadro se agrava y genera otras cosas como por ejemplo la ansiedad, como por ejemplo cualquier tipo de enfermedad física también se puede desarrollar, más no necesariamente eso que acabas de decir como sociópatas y psicópatas, no tan directamente, ¿no? Puede haber casos, pero ya diríamos que es una comorbilidad y no que es parte de la misma depresión, porque no por estar yo deprimido voy a terminar haciendo eso. Sobre todo porque si estuvimos atentos a los síntomas, la persona deprimida generalmente busca atentar es contra sí misma, no contra otros, sino contra sí misma. Ya cuando hay otro tipo de cuadro, como por ejemplo la esquizofrenia, va muy de la mano con la depresión, pero como comorbilidad, o sea, no es que si yo me deprimo termino esquizofrénico, no, sino que muchos esquizofrénicos desarrollan depresión, ¿sí? Entonces ya es diferente.
Más no es que la depresión me va a llevar a ser un psicópata o un sociópata. ¿Sí me estoy haciendo entender más o menos? ¿Sí? Sí. Se pueden presentar casos en que cuando digo comorbilidad, ¿qué quiero decir? Que son dos enfermedades al tiempo. ¿Sí? Y no que la depresión termina necesariamente en eso, sino que es como cuando usted tiene artritis y tiene también diabetes. ¿Me hago entender? Sí, listo, gracias. ¿Sí? Entonces usted es psicópata, pero también es depresivo. Más no fue la depresión la que lo volvió psicópata. ¿Me hago entender? Hola. Sí. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro el concepto o tiene dudas? No, sí, ya me quedó claro, gracias. Claro, listo. Pueden darse casos, ¿cierto? Pero son excepciones a la regla. Y puede haber comorbilidad, puedo tener ambas enfermedades. Más no es que la depresión me lleve a esos niveles en que me convierta en un sociópata. ¿Listo? Bueno. ¿Cuándo se debe, cuándo se debe solicitar una ayuda por urgencia? Si yo creo que soy capaz de lastimarme o intentar suicidarme, debo llamar al 911 o al número local de emergencias de inmediato en la zona donde yo vivo. Además, debemos considerar otras opciones si tenemos o hemos tenido pensamientos suicidas. Debemos llamar a un médico o a un profesional de la salud mental. Si no tenemos a la mano un médico o un profesional, debemos acercarnos a un amigo cercano, a un ser querido y le debemos decir, contarle a alguien en quien confiemos, que sabemos que no nos va a señalar, que no nos va a juzgar, que no nos va a criticar, para comentarle lo que estamos pensando hacer. Y también tenemos la opción de ponernos en contacto con un pastor, un líder espiritual u otra persona de su comunidad religiosa, no interesa cuál sea la religión, en la que usted confíe y que usted sienta que puede ser un apoyo para ese momento por el cual usted está atravesando. Entonces, esto es importantísimo, porque la ideación suicida, es decir, el estar alimentando en nuestra mente la idea de querernos asesinar, matarnos a nosotros mismos, es el primer paso para atentar contra nosotros mismos. Así sea solamente la idea que hayamos tenido, debemos buscar la ayuda. Si esa idea pasó por nuestra mente, debemos buscar ayuda de manera inmediata. ¿Listo? Luisa, ¿qué pregunta tenía? Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Cuando digamos, tengo una persona cercana a mí que me cuenta todo y me ha comentado que ha tenido pues ocasiones en las que se siente muy mal y ha querido terminar con su vida. En ese caso, y yo pues lógicamente se le recomienda pues asistir con un psicólogo, tomar sus citas, pues lo que uno normalmente puede pensar. Pero esa persona se niega rotundamente a ir. ¿Uno cómo puede, digamos, ayudarlo emocionalmente a salir adelante? Pues usted puede ser un apoyo en cuanto a escucharla, en cuanto a tratar de mostrarle, digamos, los factores positivos que tiene su vida. El problema está en que si el síntoma de ella, el cuadro, se agrava sin recibir el apoyo profesional, es muy probable que ella por lo menos termine intentando hacer algo en contra de ella. En ese caso, aunque es muy complicado, tendría que tomar la decisión usted de buscar apoyo dentro de la red familiar de ella. Verán, lo que pasa es que en cuanto a la familia de él, pues en estos momentos no se encuentra en la ciudad. Segundo, ha tenido, no sé si esté bien dicho, la del cutis, que se corta. Y está en lo del vicio, como se puede decir. ¿Sí? Pues yo pensaría que con lo que usted me describe, pues esa persona indiscutiblemente necesita ayuda profesional. Si ya se está causando daño a sí mismo, está autolesionándose, necesita recibir apoyo profesional. Entonces, es insistir
Es insistir, es perseverar, es brindarle todo el apoyo, escucharlo, pero insistir en que por favor busque la ayuda. ¿Listo? Porque es difícil que la persona por sí misma pueda salir de ahí. Y es un riesgo además, ¿no? Es un riesgo para esa misma persona el sentirse así, el almacenar esas emociones y no darles el manejo. Luis Prudencio levantó la mano. Bueno, hablo con los organizadores del Congreso. Tenemos una situación. Ya llegamos al límite del tiempo. Podríamos hablar de 15 minutos extras, pero tenemos entonces en este momento que decidir si esos 15 minutos terminamos exponiendo la ansiedad o terminamos respondiendo preguntas. Yo pienso, hermana Martica, que podríamos terminar respondiendo preguntas. Si bien es cierto que hay muchas casuísticas muy personales, sería excelente pues que pudiéramos tratar los temas generales sobre lo que usted ha tratado hasta el momento, porque si no, pues se convertiría como en una consulta. Es importante, pero estaremos dando el teléfono de la doctora si alguien cree que tiene alguna consulta, que se ve en algo afectado en algo de esto, pues pueda hacer su consulta directa, porque se vuelven muchas preguntas. Pues estoy notando pues algunas de las preguntas de casuísticas personales. Entonces, si pudiéramos tratar algo más abierto, pues no sé, ¿no? Yo tampoco, doctora, usted lo dirá y que todos podamos. Listo, entonces si les parece, terminamos la exposición sobre ansiedad. Sí, ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo. Bueno. Doctora, discúlpeme, doctora. Dígame. Discúlpeme que quiero primero felicitarla a usted por su exposición muy excelente. Mi nombre es Luis Prudencio, soy papá abuelo de Isaac Felipe. Pero sí quiero, no es una pregunta, sino que algo que es tan importante lo que nos está exponiendo. Doctora, ¿usted nos podría decir cuáles causales en el caso de la parte endógena, tanto profesores como padres, compañeros, acciones que pueden llevar a esa depresión? Porque creo que eso es importante, lo conozcamos. Usted que tiene ya mucha experiencia en la parte clínica que le ha tocado vivir, porque tengo entendido que muchas veces esa depresión puede ser causada cuando se habla pues de la parte exterior, y a veces nosotros como docentes, padres, compañeros, podemos llevar a esas situaciones. Entonces usted nos podría describir, porque creo que eso es importante y nos sirve de reflexión para todos. Muchas gracias. Bueno, en la parte exógena yo ya expliqué cuáles son las causas y son todas aquellas circunstancias. Creo que hay un poquito de confusión. La depresión endógena no tiene que ver con el ambiente. Las causas no están en el ambiente. La depresión endógena, recordemos que es por alteraciones químicas del cerebro, ¿sí? Hasta allí entonces hacemos esa claridad. Usted me está hablando de depresión exógena, que es la que está originada por algunas circunstancias traumáticas, tristes, dolorosas, que pueden generar o llevar a cuadros depresivos a una persona, ¿cierto? En el colegio, específicamente lo que usted me pregunta, sencillo, el bullying, el maltrato de parte de compañeros, de profesores, ¿cierto? Los trastornos de aprendizaje llevan a depresión porque los niños se sienten frustrados, los chicos se sienten frustrados. Cuando un chico tiene trastorno de aprendizaje, limitaciones en su aprendizaje y no manejamos un sistema de educación inclusivo, el chico, el joven se va a sentir totalmente frustrado y puede desarrollar depresión. La falta de comunicación y de relaciones también va a generar eso. Entonces, en el contexto educativo, académico, debemos estar muy atentos a las necesidades de nuestros muchachos. Sobre todo, no permitir ningún tipo de maltrato en ningún contexto ni en ningún tipo de relación. Ni entre compañeros, ni profesor-alumno, ni alumno-profesor, ni familia-alumno, ni alumno-familia, porque también el colegio es un contexto y es un espacio donde nosotros como docentes podemos identificar si hay maltrato familiar, y todas esas circunstancias pueden llevar a un chico a la depresión, pero estaríamos hablando de depresión exógena. La depresión endógena obedece a factores químicos del cerebro, de la química cerebral, donde hay alteraciones en esa química y entonces se genera el trastorno de las emociones, la disfuncionalidad, y se desarrolla el cuadro depresivo. No sé si fui clara en mi respuesta para ese papito, ese abuelito, padre de familia preocupado.
Sí, correcto, doctora, muy amable. Sí, está muy bien su explicación. Gracias, muy amable. Bueno, Dios le bendiga. Ansiedad. La definición que nos da la Organización Mundial de la Salud sobre la ansiedad es que es un estado emocional, o sea, la ansiedad es un estado emocional que se caracteriza por no ser placentero, es displacentero y que se acompaña de cambios somáticos, es decir, yo mismo los genero, ¿sí? O sea, son de mi cuerpo, y psíquicos que pueden presentarse como una reacción adaptativa, como síntoma o como un síndrome que acompaña a diversos padecimientos médicos y psiquiátricos. Es decir, aquí estamos hablando de la ansiedad como enfermedad. Estamos hablando de un tipo de ansiedad que ya es un trastorno que genera un padecimiento ya médico o psiquiátrico o emocional, ¿cierto? Y está caracterizada porque yo no me siento bien. Entonces, los signos y síntomas de la ansiedad más comunes incluyen los siguientes: nerviosismo, agitación y tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe. Hay un aumento del ritmo cardíaco, hay respiración acelerada, es decir, hiperventilación, hay sudoración, hay temblores, hay sensación de debilidad o de cansancio, siento que se me doblan las rodillas, que no puedo avanzar más. Hay problemas para concentrarme, para pensar en algo diferente a lo que me produce la ansiedad, es decir, mi preocupación actual. Tengo problemas para conciliar el sueño. Puedo padecer problemas gastrointestinales, puedo presentar cuadros de vómito, de diarrea, de dolor de estómago. Tengo una total dificultad e incapacidad para manejar las preocupaciones, no las logro controlar. Y tengo la necesidad de retraerme para evitar situaciones que me generan esa ansiedad. Entonces, como vemos, los síntomas son múltiples, ¿no? Son bastantes síntomas. A veces nosotros decimos, ay, es que estoy ansioso, ¿no? Y utilizamos mal este término, es que estoy sufriendo de ansiedad. Miren todo lo que acompaña la ansiedad. Sobre todo la hiperventilación es un síntoma muy común, muy frecuente en los cuadros de ansiedad, asimismo como la arritmia cardíaca, ¿cierto? Y es importante pues que estemos atentos a ellos. Los tipos de ansiedad, los más comunes vamos a mirar solamente. La agorafobia es un tipo de trastorno de ansiedad en el cual se le teme a lugares y situaciones que nos puedan causar pánico, nos hagan sentir atrapado, indefenso, avergonzado, y yo a menudo intento evitarlos, entonces prefiero quedarme en casita, no quiero salir nunca de allí, no quiero ir a la escuela, no quiero ir a reuniones sociales. Eso me produce una ansiedad terrible, a eso le llamamos agorafobia, ¿sí? Y tiene que ver con la pregunta que nos estaba haciendo el papito. Muchas veces antes de presentar la depresión, presentamos la ansiedad y finalmente nos deprimimos. El trastorno de ansiedad generalizado, que es el más grave, se caracteriza por una ansiedad y una preocupación excesiva por actividades, eventos, asuntos de rutina. ¿Cuál es la característica de esto? Que la preocupación y el síntoma que yo siento es desproporcional, es muchísimo mayor con respecto a la situación que voy a vivir. Es difícil de controlar y afecta la forma en que uno se siente físicamente. Entonces vienen todos esos síntomas que mencionamos anteriormente. A menudo sucede junto con otros trastornos de ansiedad o con la depresión. Ese es el trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, por ejemplo, yo le tengo miedo a las alturas y me montan a una torre y me dejan allí. Yo puedo desarrollar un trastorno de ansiedad generalizada por ese miedo que le tengo a las alturas. El trastorno de pánico implica episodios repetidos de sensaciones repentinas de ansiedad, miedo, terror, muy fuertes, muy intensos, que alcanzan un nivel máximo en minutos. A ese nivel máximo de ansiedad, que va acompañado de ansiedad, miedo y terror, le llamamos ataques de pánico. Son sensaciones de una catástrofe inminente, estamos convencidos de que algo va a ocurrir, que no vamos a poder solucionarlo, tenemos dificultad para respirar, nos da angina de pecho, es decir, un dolor fuerte en el pecho, tenemos taquicardia y obviamente al tener palpitaciones cardíacas pues se afecta nuestra respiración. Esos ataques de pánico le pueden provocar que a la persona
se preocupa, le sucedan de nuevo y pueden llevarla a que esa persona evite las situaciones en las que le ha sucedido. Miren, tengo un ejemplo de una persona muy cercana a mi corazón que ella le tenía pánico a las UCIs, le tenía pavor a las UCIs, pavor. Ella nunca accedió a ser operada, manejó una enfermedad más de 40 años y nunca permitió ser operada precisamente porque le tenía pavor a las clínicas y especialmente a las unidades de cuidados intensivos. Lastimosamente sufrió una pulmonía, tuvieron que entubarla por razones de seguridad y por su edad y por su enfermedad la trasladaron a UCI y ustedes tal vez no crean lo que les voy a decir, pero esto me lo relató la hija. El pánico que ella sintió al entrar a UCI, cuando se dio cuenta que la estaban entrando a una UCI, la llevó a sufrir un infarto masivo que finalmente le quitó la vida porque se infartó más del 40% de su corazón, más del 60%. Solamente tenía el 20% y el 80% estaba infartado. Entonces, miren, un trastorno de pánico es algo muy severo. Es algo que afecta nuestro cuerpo, nuestra emoción, nuestra fisiología de una manera muy dura, muy grave y obviamente pues genera un impacto en nuestro ser, en todo nuestro organismo de una manera muy importante. Entonces, el trastorno de pánico ya se da cuando yo no logro controlar la ansiedad y eso que me preocupa me lleva al pánico. El mutismo selectivo, que va de la mano con la pregunta que nos hizo ese padre de familia, es la incapacidad constante que tienen los niños para hablar en ciertas situaciones, como por ejemplo en la escuela. Hablamos de niños que en el hogar pueden hablar, pueden desarrollarse bien y en la escuela sufren alguna experiencia, alguna situación que los lleve a no querer hablar. Puede ser la ridiculización por parte de un maestro, puede ser la burla de los compañeros, puede ser un evento que les generó vergüenza, que les generó miedo, el temor al castigo, etcétera. Y esto afecta el desempeño en la escuela, el trabajo, en la sociedad y se le conoce como mutismo selectivo y es un tipo de ansiedad. Es el estudiante que le hacen una pregunta y su mente se queda en blanco, no logra recordar nada, no puede decir nada porque los nervios y la ansiedad no le permiten hacerlo. El trastorno de ansiedad por separación es un trastorno de la niñez que se caracteriza por una ansiedad que es excesiva, o sea, hablamos ya de niños grandes, superiores a los 5, a los 7 años, y es excesiva esa ansiedad de separarse de los padres o de los otros adultos mayores que cumplen la función de cuidadores. ¿Cómo prevenirlo? Hay que enseñarle al niño autonomía e independencia desde el primer año de edad. El niño debe aprender autonomía e independencia. Ojo con tener a los niños después del primer año de edad durmiendo en el cuarto de los papás. Yo diría que desde los 6 meses ya ese no es el cuarto del bebé. Desde el primer momento el niño puede ser independiente en términos de su ubicación dentro de la familia, no solamente por bebé escucha, siendo bebé es un registro que se queda en su inconsciente. Ustedes me comprenden. Entonces no es bueno que los bebés duerman hasta grandes 5 o 6 años en el cuarto con los papás. Y eso les ayuda a manejar esa ansiedad que sufren frente a la separación cuando son bebés y no facilita el cuadro de ansiedad por separación cuando ya son grandes, lo cual no es normal para un bebé, para un niño, perdón, o niña que supere los 5 o los 7 años. Trastorno de ansiedad social, que es la misma fobia social, implica altos niveles de ansiedad, miedo, rechazo, por sentimientos de vergüenza, de inseguridad, por preocupación a ser juzgado, criticado o percibido de manera negativa por otras personas. Generalmente se desarrolla porque ya hemos sido víctimas de burla, de crítica, de señalamiento y entonces eso nos genera una ansiedad social, es decir, el temor al desempeño frente a otros porque no queremos volver a sentirnos de esa manera.
Mucho cuidado, profesores, mucho cuidado, papitos, con la forma como estamos trabajando las limitaciones de nuestros chicos y chicas. No todos tenemos las mismas habilidades. Y una parte muy importante del proceso y de la formación educativa es poder tratar a nuestros estudiantes con todo el respeto, con toda la consideración, independientemente de sus falencias, independientemente de sus limitantes, independientemente de lo que a nosotros de pronto nos parezca no es una buena respuesta en términos académicos, pues podemos estar rotulando, podemos estar señalando, podemos estar traumando y podemos estar generando estas fobias sociales si caemos en actuaciones que rayen, que pasen el límite del respeto y que expongan al otro a la burla, que lo expongan al señalamiento, al sentirse mal consigo mismo y con sus compañeros. Entonces, ojo compañeritos, ojo profes y ojo también chicos y chicas en la forma como tratamos al resto de la comunidad educativa. ¿Cuándo consultar al médico por cuestiones de ansiedad? Cuando hay demasiada preocupación, esto interfiere en el estudio, el trabajo, las relaciones sociales, familiares y otros aspectos de la vida. Cuando el miedo, la preocupación o la ansiedad le causan malestar y resulta difícil controlarlos. Cuando se siente deprimido, cuando tiene problemas con el consumo de alcohol, drogas o tiene problemas de salud mental junto con la ansiedad. Cuando se piensa que la ansiedad pueda estar vinculada a un problema de salud ya físico, es decir, no puede respirar con facilidad, empieza a tener problemas de hiperventilación muy frecuentes, etc. Cuando hay pensamientos o conductas suicidas, hay que buscar un tratamiento de urgencia de manera inmediata. Es posible que las preocupaciones no se vayan por sí solas y que empeoren si en el paso del tiempo no se busca la ayuda profesional necesaria, ¿cierto? Es más fácil tratar la ansiedad si se obtiene la ayuda profesional que se necesita. Ya están socializados los síntomas, los escucharon, los pueden analizar, los pueden mirar. Recuerden, y esto aplica para todas las enfermedades, yo no puedo coger un síntoma de 10 y decir que tengo la enfermedad. Tiene que ser por lo menos más del 60% de los síntomas para pensar que uno está sufriendo de este tipo de trastorno. Entonces hay que evaluar con mucha imparcialidad, de una manera muy neutral, muy consciente, y buscar la ayuda médica si encontramos que podemos estar sufriendo de algún tipo de ansiedad. El remedio universal en esta noche. Mateo 11:28 nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Empecé esta intervención en esta noche sobre un deseo que el Señor tiene para nosotros, y es que seamos prosperados en todo y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Con una recomendación que Él nos da sobre la sonrisa, sobre el estar bien. Y lo termino con una promesa, porque Él, que es nuestro hacedor y nuestro creador, Él sabía que en el mundo tendríamos aflicción. Pero Él nos ha dicho que no importa si estamos deprimidos, no importa si estamos estresados, no importa si estamos ansiosos, Él tiene para nosotros una respuesta fuerte y una respuesta poderosa. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Los dejo con esa promesa en esta noche. Espero que lo que hemos compartido, lo que hemos socializado, sea de bendición y sea de conocimiento y de ayuda para cada uno de ustedes y también para mí misma. Yo pongo a consideración de toda la sala, si respondemos las preguntas de las manitas que están levantadas, lo dejo a consideración de ustedes. En este momento termino la temática y en caso contrario, pues está también la posibilidad de buscar la ayuda profesional para esa casuística personal que de pronto puedan estar experimentando. Escucho la respuesta, les envío un abrazo muy grande, Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Marta, por esta tan importante conferencia que nos ha dado
sobre este tema de salud mental. Quisiéramos que responda a esas preguntas, pero también me gustaría personalmente que usted de pronto deje puede ser su correo para que las personas que de pronto desee consultarla, ¿cierto? Se pueda poner en contacto con usted o el número de su teléfono. ¿Sí? Okay. Sí, Yo le envío a su WhatsApp, profesor Heiler, para que usted lo socialice, mi número de teléfono. Yo atiendo de manera virtual, en este momento desarrollo mis consultas de manera virtual, entonces si alguien está interesado ya de manera particular, yo voy a dejar mi teléfono con el profesor Heiler y por WhatsApp me pueden contactar y yo les doy la información que requieran para poder tener una atención terapéutica conmigo. Voy a responder entonces en el orden en que están y priorizando a quienes no han intervenido, que son Juan Daniel, Elizabeth y Asael. ¿Listo? Entonces empezamos con Elizabeth, que tiene la mano levantada. Pero, Elizabeth qué pena, Estrella. ¿las personas que ya no van a participar se pueden retirar? Sí, ¿no? Eso es a decisión de la sala, no sé. Como Desde luego, ustedes prefieran. las personas que ya hicieron su pregunta y que tienen que retirarse, lo pueden hacer, no hay problema. Yo considero que los que se quieran retirar pueden hacerlo y los que quieran permanecer también lo pueden hacer, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, gracias. Hasta luego. Elizabeth Estrella, estamos esperando tu pregunta. Sí, profe, mi pregunta es cuando nosotros tenemos depresión y, por ejemplo, puede salir una enfermedad, un ejemplo muy claro, o sea, a uno le da una enfermedad, por ejemplo, un ejemplo muy claro sería el cáncer, y a uno de la depresión puede ser que le afecte, ¿no? O sea, cuando uno tiene depresión le afecta también a la enfermedad. Yo diría que generalmente lo que sucede es al contrario, o sea, tú tienes un cáncer y ya entras en un estado muy grave de ese cáncer, entonces te deprimes porque sabes que de pronto vas a morir, que no se encuentra una alternativa de manejo para tu situación y entonces frente a la cercanía de la muerte puedes desarrollar la depresión. Y en la medida en que te deprimes, pues también eso no permite que puedas evolucionar de la mejor manera con tu cáncer. O sea, se vuelve algo cíclico, ¿sí? El cáncer en una fase terminal te puede llevar a la depresión y la depresión te quita la posibilidad de seguir luchando contra la enfermedad. ¿Sí es clara la respuesta, Elizabeth? Hola. Me quedó muy en claro la pregunta. Bueno. Juan Daniel. Hola, primero que todo, muy buenas noches, señora. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿quién supo que lo que estaba sintiendo era depresión? O sea, ¿quién supo? Ay, no, yo tengo estos síntomas, tal. Creo esta enfermedad, depresión, tal. ¿Cómo sabían que era eso? No te entiendo la pregunta. ¿Me estás preguntando que quién descubrió la enfermedad? Sí, prácticamente sí. O sea, ¿quién descubrió que si tenía esos síntomas era depresión y por qué inventó ese nombre? Lo que pasa es que las enfermedades se han ido descubriendo a lo largo de la historia y al conjunto de síntomas se le da un nombre. Entonces, al conjunto de esos síntomas se le denominó depresión, ¿sí? O sea, a lo largo de la historia en el campo de la salud, así como cuando tú tienes una hepatitis, entonces tienes unos síntomas, ¿sí? Entonces dicen, le empieza a doler en esta parte del estómago, se pone de este color, etcétera, orina de esta forma, y a eso le llamamos hepatitis. Lo mismo sucede con la salud mental. Se presentan una serie de síntomas, esa serie de síntomas se los agrupa y se le da un nombre. A esa serie de síntomas caracterizados por la tristeza, la desmotivación, la falta de energía, el desgaste emocional y todos los demás que vimos en esta noche, se le llamó depresión. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Y otra pregunta. El eustrés, se me fue. El eustrés, ¿por qué se dio? O sea, ¿por qué se da eso, el eustrés? O sea,
yo estoy en un momento de que, ay, no tengo que hacer esto rápido, ay, tengo como un minuto, y ¿por qué se da el estrés? O sea, ¿por Es qué una respuesta del organismo. Eso por lo qué la expliqué ya mente? yo lo expliqué ya en la charla. No, Es pero una respuesta del organismo. El estrés es una respuesta del organismo frente a un estímulo, ¿cierto? Y el eustrés es una respuesta positiva del organismo frente a un estímulo que nos generaría estrés, pero que nosotros lo canalizamos. Ejemplo, tú tenías que hacer un trabajo para mañana y te lo dejaron hace 15 días, pero todos los días decía, ay no, qué pereza, hoy no lo voy a hacer, mejor mañana y mañana. Hoy es jueves, lo tienes que entregar mañana viernes y el trabajo es largo, entonces tú te estresas, pero tú te sientas y tú dices, bueno, ya no lo hice en estos 15 días y si no presento el trabajo, me rajo. Entonces me voy a sentar con la mejor actitud y voy a sacar este trabajo en 8 horas, que es lo que tengo para dormir. Y de 10 a 6 de la mañana, 10 de la noche a 6 de la mañana, lo sacas. Es decir, le das un manejo positivo al estrés que te produce la inmediatez y la falta de organización con que manejaste lo de tu trabajo. Entonces, por eso dice que el eustrés es una forma positiva de darle un manejo al estrés que te genera ser más creativo, eficiente, eficaz, ¿sí? Entonces, ese es un estilo de manejo del estrés que han desarrollado muchas personas que frente a la limitación de tiempo y estando estresados, le aprenden a dar un manejo diferente. Tú tienes dos opciones frente al ejemplo que te puse. O te sientas a alarte el cabello encima del trabajo y te desesperas, o te sientas y te concentras y lo sacas esta noche porque de igual manera lo tienes que entregar mañana. Tú decides cuál de los dos caminos eliges. Si eliges el estrés negativo, no haces nada, te desgastas y mañana llegas sin trabajo al colegio. Si eliges canalizar ese estrés, te sientas a pensar y asumes una actitud diferente, entonces puedes sacar adelante el trabajo y esa es la forma de estrés positivo. ¿Listo? ¿Comprendiste con el ejemplo? Disculpe, doctora Marta, es que no me dejó terminar mi pregunta, no la tenía muy bien concluida. La pregunta completa era que ¿por qué esa mentalidad tan diferente se da en el cerebro? O sea, ¿por qué responde de manera diferente de lo normal? O sea, ¿por qué? Porque, o sea, sí sé que es por un cambio sí sé que se da por un cambio ¿De qué estamos hablando? ¿De estrés, ansiedad o depresión? del estrés. O sea, ¿por qué esa mentalidad tan diferente? O sea, yo sé que se trata de algo que está pasando en el exterior. Sí, pero Juan ¿por Daniel, qué porque cambia? Dios, que es nuestro creador tan maravilloso, Él nos dotó de esa posibilidad. Nosotros, como parte de nuestra fisiología, existe el estrés, pero nosotros podemos darle un manejo positivo o un manejo negativo. Uno decide. Y el cerebro tiene la capacidad de darle el manejo positivo, porque el cerebro tiene todos los cortocircuitos que necesitamos. Haz de cuenta que nosotros somos un computador, ¿sí? Entonces el computador se viruseó. ¿Tú sabes qué pasa cuando un computador se virusea? Sí. ¿Sí? Empieza a funcionar todo desorganizado, ¿cierto? Empieza a Haz de fallar el cuenta sistema. que eso es el estrés. Y el eustrés es el antivirus. ¿Me hice entender? Sí, listo. Muchas Tenemos gracias. esa capacidad, pero necesitamos desarrollarla. Por eso es un nuevo concepto y por eso es algo por lo cual hoy en día la Organización Mundial de la Salud está incluyendo el concepto para que nosotros como individuos empecemos a trabajar en desarrollar más eustrés que estrés. ¿Listo? Listo, doctora Marta. Bueno, Gracias con gusto, hijo. por Hasta atenderme. él. Que tenga feliz noche. Dios la bendiga. Lo mismo para usted. Dios le bendiga. Asael. No, ya mi pregunta era
¿por qué razón un paciente con depresión quisiera ir a terapia si quisiera mejorar o quisiera llamar a emergencias si se supone que en el estado en el que está o sea, en el estado en el que está sin ánimo, está con ganas de dejar de vivir, está con ganas de hacerse daño, o sea, está en contra de él. Y por eso, para resumirlo, él está en contra de él, el paciente. ¿Y por qué razón él quisiera mejorar? O sea, si se supone que no tiene ganas de hacer nada y que está en contra de su salud y de todo, ¿por qué quisiera ir a terapias o quisiera llamar a emergencias? Porque esa es la alternativa que el instinto de supervivencia le da. Porque un paciente depresivo no ha perdido la conciencia, a diferencia de un paciente con enfermedad mental que genere inconsciencia. ¿Sí? Te voy a colocar un ejemplo. Los mal llamados locos, mal llamados, insisto, ¿cierto? Que son enfermos mentales. Su principal característica es que no saben que son enfermos mentales. ¿Sí? Si yo aquí esta noche te digo que yo soy Josefina, la esposa de Napoleón, ¿tú qué me vas a decir? Que no. O no sé, pues si su esposo se llamara Napoleón. Bueno, Bonaparte, digo yo. Ya sabes de Entonces cuál no. Napoleón hablo. Si estuviste juicioso en historia universal, ya sabes de cuál Napoleón hablo. Entonces, Sí, si yo me empeño en que yo soy Josefina y Josefina, la esposa del emperador Napoleón Bonaparte, ¿usted qué termina concluyendo? Que no está de acuerdo. Ajá. Ahora convénzame a mí de que yo no estoy cuerda. Que Napoleón no es de su siglo, ya está muerto. Pero resulta que yo sí vivo en ese siglo. ¿Podría usted convencerme de que yo no estoy cuerda? La llevo a ver la tumba de Napoleón. No, no importa. Napoleón ya murió, pero igual yo sigo viva. Yo soy Josefina. No, pues no, no sé. La principal característica del enfermo mental en esas condiciones que yo le describo es que no tiene contacto con la realidad. ¿Sí? Entonces esa persona no sabe que necesita ayuda porque no tiene contacto con la realidad. La persona depresiva no ha perdido la conciencia, tiene contacto con la realidad. Y su malestar es tan grande, ¿cierto? Así como usted lo describió, quiere atentar con él mismo, no tiene deseos de vivir, no tiene deseos de nada, pero su malestar es tan grande que su instinto de supervivencia continúa allí. Entonces la persona depresiva puede tomar la decisión de buscar ayuda. Porque he tenido varios pacientes depresivos con ideación suicida y esos pacientes depresivos con ideación suicida llegan a consulta precisamente porque no quieren morir. Desean morir. O sea, quieren morir, pero no quieren morir. Sí, desean morir, pero no quieren que suceda. Ya. Pero, y la otra pregunta era que entre hombres y mujeres, ¿quién tiene más probabilidades de sufrir depresión y por qué? Los hombres. ¿Y por qué? Porque resulta que al hombre, bueno, esa estadística ha venido cambiando mucho últimamente, ¿no? Pero resulta que a los hombres se les ha enseñado mucho a no exteriorizar sus emociones. Se les ha dicho que los hombres no lloran, que los hombres no gritan, que los hombres no ruegan, que los hombres por aquí, que los hombres por allá. Entonces resulta que eso hace que los hombres acumulen emociones, no las exterioricen, no las dejen salir, no las compartan, sientan vergüenza, sientan miedo, y eso hace que su carga emocional sea más alta y terminen por deprimirse. Entonces, eso cambia, la estadística cambia dependiendo de los países, pero en una cultura como la nuestra, es muy frecuente que los hombres se depriman por la razón que le acabo de exponer. Sin embargo, pues podría consultar una estadística más actualizada y se la comparto. Sí. Bueno, excelente esta charla. Excelente también todas las preguntas y las respuestas que se han dado. Desafortunadamente
el tiempo se nos ha agotado. Como había dicho la doctora Marta, si hay alguna persona interesada de pronto que tenga alguna situación en la cual desee que ella pueda colaborarle, se puede dirigir acá a este servidor para darle digamos, la dirección o el teléfono para que puedan comunicarse con ella. Profesor Heiler, no quisiera desautorizarlo, pero no sé si Asael tuvo la oportunidad de hacer su pregunta porque él hace rato tenía la mano levantada, no sé. Asael, si está ahí, me está escuchando. Parece no, sí, yo ya acabé las 2 preguntas. Esas eran. Listo. Juan Daniel también, entonces sí, hemos terminado, profe. Ajá. Sí, yo también ya acabé mis 2 preguntas. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, Entonces, chicos. agradecemos mucho a todos. Me gustaría que hagamos una oración para finalizar en esta noche y desde luego queremos que el Señor derrame sus más ricas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Allí donde estamos, les invito a que inclinemos nuestros rostros para hacer una oración final. Muchas gracias. Querido Padre Celestial, muchas gracias te damos por este momento que nos has dado, Señor, en el cual hemos aprendido mucho sobre esa salud, Señor, mental y también espiritual que tú quieres que nosotros tengamos. Gracias, Señor, por estas ilustraciones, porque esto sirve y va a servir mucho a cada una de las personas que hemos estado aquí escuchando. Ya varios padres y personas externas también a la institución han manifestado agradecimiento y que una charla muy amena, muy buena para ellos, que les ha servido. Estamos contentos y felices porque nos ha dado esa gran oportunidad de usar aquí a la doctora Marta para que nos instruya sobre un tema, Señor, que toca con cada uno de nosotros. Queremos, Señor, que nos bendigas, que nos permitas continuar adelante y que podamos, Señor, cada día desarrollar, Señor, esa salud integral que tú quieres que cada uno de nosotros tenga. Muchas gracias nuevamente, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.